Mucha gente cree que apenas estamos en el amanecer de una era de exploración sin límites. Nos gusta pensar que, tarde o temprano, solo será cuestión de tiempo para que crucemos el vacío y lleguemos a otras galaxias. Pero la realidad es mucho más cruel. La física del universo no solo nos puso un límite de velocidad, nos puso una fecha de caducidad. Mientras tú y yo soñamos con las estrellas, el tejido mismo del cosmos está trabajando horas extra para aislarnos, convirtiendo a las galaxias distantes en fantasmas, en lugares que se volverán inaccesibles, incluso antes de que tengamos el primer motor encendido. Estamos viviendo en una jaula dorada que se expande, y lo peor es que la puerta se está cerrando para siempre frente a nuestros ojos. Colonizar otros sistemas estelares dentro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, ya es un reto tecnológico que te vuela la cabeza, pero dar el salto hacia otras galaxias es un juego completamente distinto. Ahí ya no estamos compitiendo contra la falta de combustible o de tiempo, estamos peleando contra las leyes fundamentales de la naturaleza. Entre la velocidad finita de la luz y la expansión acelerada del espacio, la humanidad se encuentra atrapada en una carrera contra un horizonte que se aleja mucho más rápido de lo que nosotros podemos correr. No importa qué tan rápido construyamos nuestras naves, el suelo que pisamos se está estirando. Estamos en un mar donde las islas se alejan cada vez más, y hoy vamos a entender por qué, por más que lo intentemos, nunca podremos salir de nuestro pequeño vecindario cósmico. Para entender por qué estamos, literalmente, atrapados en nuestro rincón del universo, primero tenemos que dejar de pensar en kilómetros como lo hacemos cuando vamos al súper o manejamos a otra ciudad. En el espacio, las distancias no son solo números grandes, son abismos que desafían cualquier lógica humana. Imagínate que sales al patio de tu casa en una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad, y levantas la vista. Ahí arriba, entre miles de puntos brillantes, hay una manchita borrosa, casi imperceptible, que los astrónomos llaman Andrómeda. Se ve ahí, cerquita, como si pudieras alcanzarla, si tan solo tuvieras un telescopio lo suficientemente potente. Pero la realidad es que esa manchita está a 2.500.000 años luz de nosotros. Ponlo en perspectiva. La luz, que es lo más rápido que existe en todo el tejido de la realidad, tarda 2,5 millones de años en llegar de allá hasta tus ojos. Cuando ves a Andrómeda, no la estás viendo como es hoy, la estás viendo como era cuando nuestros ancestros ni siquiera sabían cómo prender una fogata. Ese es el primer gran muro con el que nos topamos, la escala puramente geométrica del vacío. Para que nos demos una idea de qué tan lentos somos en realidad, hablemos de lo mejor que hemos podido construir. La sonda Voyager 1, que es básicamente nuestra embajadora más lejana, lleva viajando desde los años 70. Va a una velocidad que nos parecería una locura aquí en la Tierra, unos 17 kilómetros por segundo. Si pudieras viajar así de rápido en la ciudad, cruzarías todo el país en un parpadeo. Pero en el mapa del cosmos, la Voyager es como un caracol tratando de cruzar el océano Atlántico. Si esa sonda se dirigiera hacia Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro Sol, nuestra vecina de junto, por así decirlo, tardaría unos 75.000 años en llegar. ¡75.000 años! Para cuando llegara, la humanidad probablemente ya ni siquiera recordaría por qué la mandamos. O peor aún, ya ni estaríamos aquí para recibir la señal de que llegó con bien. Y eso es solo para llegar a la estrella de al lado. Ahora, trata de multiplicar ese sentimiento de impotencia por la distancia que nos separa de otra galaxia. Estamos hablando de cuatrillones de kilómetros. Es un número que el cerebro humano simplemente no puede procesar. Si quisiéramos salir de la Vía Láctea y aventurarnos en ese vacío intergaláctico, estaríamos enfrentando un desierto donde no hay nada. Literalmente nada. Entre las galaxias no hay estrellas para guiarse. No hay planetas donde recargar energía. Solo un vacío oscuro, frío y eterno, que se extiende por distancias que hacen
que toda la historia de la civilización humana parezca un suspiro en una tormenta. Cruzar ese abismo exige una escala de tiempo que va mucho más allá de lo que entendemos por futuro. No estamos hablando de un viaje de un par de generaciones, como los que vemos en las películas de ciencia ficción, donde la gente se despierta de un sueño criogénico y ya llegó a su destino. Estamos hablando de una travesía que duraría millones de años. Piensa en lo que ha pasado en la Tierra en los últimos 2 millones de años. Pasamos de ser homínidos, que apenas usaban piedras como herramientas, a construir rascacielos y computadoras cuánticas. Todo ese progreso, todas esas guerras, imperios que nacieron y murieron, religiones que cambiaron el mundo, todo eso cabe en una fracción del tiempo que nos tomaría llegar a Andrómeda, con la tecnología que podemos siquiera imaginar hoy. La logística de un viaje así es, sencillamente, una pesadilla. Imagina construir una nave que no solo sea un vehículo, sino un ecosistema cerrado que tenga que funcionar a la perfección, sin una sola falla, durante millones de años. Tendría que ser una ciudad flotante donde los recursos se reciclen al 100%, donde la energía no se agote nunca y donde la estructura misma de la nave soporte el bombardeo constante de partículas cósmicas sin desintegrarse. Pero hay un problema más profundo, algo que va más allá de los fierros y los cables: la biología. Nuestros cuerpos están diseñados para vivir 100 años si tenemos suerte. Para cruzar el abismo hacia otra galaxia, tendríamos que convertirnos en algo más. Quizás dejar de ser biológicos y pasar a ser digitales, o encontrar una forma de editar nuestro ADN para que la muerte sea opcional. Pero incluso si logramos eso, la pregunta sigue ahí. ¿Quiénes seríamos al llegar? Si una misión sale hoy de la Tierra hacia Andrómeda, los que lleguen, si es que llega algo, no serían humanos. Serían una especie que evolucionó en la oscuridad del vacío, que nunca conoció el cielo azul, ni el olor de la lluvia, ni la gravedad de un planeta. Serían extraños totales para nosotros. El abismo de cuatrillones de kilómetros no es solo una distancia física, es una barrera psicológica y existencial. Nos hace darnos cuenta de que, aunque nos sintamos muy importantes con nuestros satélites y nuestras misiones a Marte, en realidad somos como hormigas en una isla en medio del Pacífico, mirando hacia el horizonte y pensando que algún día vamos a cruzar el océano caminando. La escala del universo es tan brutal que convierte nuestras ambiciones más grandes en fantasías casi infantiles. Incluso si encontráramos una forma de ir 10 veces más rápido o 100 veces más rápido, el problema de la distancia sigue siendo insuperable por una cuestión de geometría básica. El espacio entre galaxias es tan vasto que la densidad de materia es casi nula. Estás navegando por un lugar donde no hay arriba, ni abajo, ni puntos de referencia. Es un aislamiento total. La mayoría de la gente no se detiene a pensar que las galaxias no están cerca unas de otras. La Vía Láctea y Andrómeda son como dos pequeñas motas de polvo en un estadio de fútbol vacío. Todo lo demás es ese abismo que estamos analizando. Y aquí es donde la cosa se pone realmente triste. Porque mientras nosotros estamos aquí sentados, tratando de descifrar cómo acortar esas distancias, el universo no se queda quieto. No es un mapa estático que está esperando a que lo conquistemos. Es un organismo que se estira. Pero antes de meternos en los rollos de la expansión del espacio, tenemos que aceptar esta primera derrota. La distancia por sí sola ya es suficiente para mantenernos encerrados. No necesitamos muros de concreto ni cadenas. El simple hecho de que Andrómeda esté donde está y nosotros estemos donde estamos crea una prisión de tiempo y espacio que ninguna cantidad de combustible o de ingenio humano parece poder romper. La escala intergaláctica es el recordatorio más humilde que nos ha dado la naturaleza. Nos dice que, tal vez, no estamos destinados a ser conquistadores del cosmos, sino solo observadores desde nuestra propia ventana. Porque cuando los números empiezan a tener tantos ceros que ya no caben en una hoja de papel,
Te das cuenta de que el universo no fue diseñado para que lo recorriéramos de punta a punta. Fue diseñado para ser inmenso, para ser inalcanzable y para que cada galaxia sea, en efecto, un universo por sí misma, aislada por un abismo de cuatrillones de kilómetros que no perdona errores y que no tiene fin. Este primer obstáculo, esta geometría del vacío, es apenas el principio de nuestras broncas. Porque aunque lográramos resolver el problema de la distancia, aunque inventáramos una nave que pudiera durar millones de años y una forma de que los humanos no se volvieran locos o se extinguieran en el camino, todavía tendríamos que enfrentarnos al jefe final de la física, el límite de velocidad del universo. Pero de eso, de la barrera que Einstein nos puso en el camino, vamos a hablar a continuación. Porque si la distancia es un muro, la velocidad de la luz es el candado que cierra la celda. Si pensabas que el problema era nada más la distancia, prepárate, porque aquí es donde la física se pone realmente pesada y nos da un golpe de realidad de esos que te dejan sin aire. Imagínate que ya resolvimos el relajo de los cuatrillones de kilómetros, que ya construimos una nave que no se cae a pedazos y que tenemos toda la paciencia del mundo. Lo lógico sería decir, bueno, pues hay que meterle la pata al acelerador, ¿no? Si vamos más rápido, llegamos antes. Pero ahí es donde aparece un señor despeinado llamado Albert Einstein para decirnos que en este universo hay reglas, y la más estricta de todas es el límite de velocidad. Einstein no solo era un genio, era el que puso el letrero de no rebasar en todo el cosmos. Su teoría de la relatividad especial nos dice que la velocidad de la luz, esa que representamos con la letra CTRU y que anda por los 300.000 kilómetros por segundo, es el límite absoluto. No es que no tengamos motores lo suficientemente potentes todavía, es que la estructura misma de la realidad prohíbe que cualquier cosa con masa, ya sea un átomo, una canica o una nave espacial, alcance o supere esa velocidad. Es el tope de gama de la información y de la materia. Y esto no es un capricho de los científicos, es una ley fundamental que rompe todas nuestras fantasías de ciencia ficción. Para que te des una idea de la magnitud de esta bronca, hablemos de lo que pasa cuando intentas acelerar algo a velocidades cercanas a la de la luz. En nuestro día a día, si empujas un coche, se mueve. Si lo empujas más fuerte, se mueve más rápido. Pero cuando te acercas a la velocidad de la luz, las reglas del juego cambian de una forma muy loca. Según Einstein, a medida que un objeto se mueve más rápido, su masa relativa aumenta. No es que el objeto se haga más grande físicamente, sino que se vuelve más pesado en términos de energía. Entre más cerca estás de la velocidad de la luz, más energía necesitas para ganar un poquito más de velocidad. Llega un punto en el que el objeto se vuelve tan masivo que necesitarías una cantidad de energía infinita para darle ese último empujoncito y alcanzar los 300.000 kilómetros por segundo. Y como no tenemos energía infinita, ni nosotros, ni el Sol, ni toda la galaxia junta, simplemente no se puede. Es como si estuvieras tratando de empujar una pared que se vuelve más densa y pesada cada vez que le aplicas fuerza. Estás peleando contra una barrera invisible que no se va a doblar, por más que le eches ganas. Pero supongamos por un momento que somos muy tercos y logramos construir una nave que viaje, digamos, al 99.9% de la velocidad de la luz. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente triste y solitaria. Entramos al terreno de la dilatación del tiempo. Para los astronautas que van en esa nave, el tiempo pasaría mucho más lento que para la gente que se quedó en la Tierra. Si te vas a Andrómeda a esas velocidades, para ti el viaje podría durar unos cuantos años, tal vez una década o dos. Podrías pensar, órale, qué chido, llegué rápido. Pero en el momento en que voltearas a ver qué pasó en la Tierra, te darías cuenta de que allá han pasado millones de años. Cualquier viaje intergaláctico es, por definición, un viaje de mida sola.
No hay vuelta atrás. Si alguna vez logramos mandar a alguien a otra galaxia, esa persona se estaría despidiendo no solo de su familia y sus amigos, sino de toda la historia humana conocida. Para cuando llegara a su destino, la humanidad en la Tierra ya se habría extinguido, o habríamos evolucionado en algo que ya ni se parece a nosotros, o el planeta mismo ya no existiría. Sería como lanzar un mensaje en una botella al océano, sabiendo que para cuando alguien la encuentre, la civilización que escribió el mensaje ya es puro polvo. Esa desconexión temporal es una de las barreras más crueles de la física de Einstein. Nos permite soñar con el viaje, pero nos quita cualquier posibilidad de compartir el descubrimiento con los nuestros. Mucha gente se aferra a la idea de los atajos teóricos. Seguro has oído hablar de los agujeros de gusano o de los motores de curvatura, esos que doblan el espacio-tiempo para que puedas llegar de un punto A a un punto B sin tener que recorrer toda la distancia. Es la salida fácil que usan en las películas para que la trama avance. Pero la neta es que, hasta el día de hoy, los agujeros de gusano son solo matemáticas en un papel. No hemos visto ni uno solo en todo el universo observable. Y aunque existieran, mantener uno abierto requeriría algo llamado materia exótica, con energía negativa. Algo que ni siquiera estamos seguros de que pueda existir en la vida real. Depender de un agujero de gusano para viajar a otra galaxia es como querer cruzar el océano esperando que aparezca un portal mágico en medio del agua. Es una apuesta basada en la esperanza, no en la ciencia que tenemos a la mano. Sin esos atajos, nos quedamos con la cruda realidad de la energía. Para acelerar una nave de un tamaño decente, digamos, algo donde quepan personas y suministros, a una velocidad que haga el viaje a Andrómeda razonable en términos de una vida humana, necesitarías convertir masas planetarias enteras en energía pura. No estamos hablando de quemar mucha gasolina o de tener un reactor nuclear potente. Estamos hablando de la energía que produce una estrella entera. Es un costo que simplemente no podemos pagar. La física nos puso un candado y tiró la llave al fondo de un pozo negro. Esta barrera inquebrantable de Einstein es lo que convierte a las galaxias en islas aisladas. La luz de Andrómeda que vemos hoy salió de allá hace millones de años, y si intentamos ir hacia allá, estamos atrapados en una trampa de tiempo y energía. Es frustrante, la verdad, saber que el universo es tan grande y tan hermoso, pero que tenemos un límite de velocidad que nos impide conocerlo de cerca. Es como estar en una fiesta increíble, pero estar amarrado a la silla. Puedes ver a todo el mundo bailar, puedes escuchar la música, pero nunca vas a poder levantarte y cruzar la pista. Y lo peor de todo es que este límite de velocidad no es el único problema que tenemos. Si la distancia y la relatividad fueran nuestros únicos enemigos, tal vez, en un futuro extremadamente lejano, alguna inteligencia artificial o alguna versión posthumana de nosotros podría intentar el viaje de millones de años. Pero hay un factor extra, algo que está pasando ahora mismo mientras lees esto. El universo mismo se está estirando. Las galaxias no solo están lejos y son difíciles de alcanzar por la velocidad, se están alejando de nosotros de forma activa. El suelo se nos está moviendo debajo de los pies, y ese es un problema que ni el mismísimo Einstein pudo prever en sus primeras chambas. Pero para entender esa locura, tenemos que dejar de ver el espacio como un vacío quieto y empezar a verlo como algo que crece, algo que nos está empujando fuera de la jugada. Si ya te sentías un poco claustrofóbico, con el límite de velocidad de Einstein y esas distancias que parecen broma de mal gusto, agárrate, porque aquí es donde el universo se quita la máscara y nos enseña su truco más pesado. Hasta ahora, hemos hablado de galaxias como si fueran barcos moviéndose en un océano estático, o coches en una carretera que, aunque sea larguísima, ahí está, quieta. Pero la neta es que el espacio no funciona así. El espacio no es un escenario vacío donde las cosas simplemente pasan. El espacio es el protagonista.
Es una entidad dinámica que está haciendo algo que nos rompe todos los planes de exploración. Se está estirando. Para entender esto, olvídate de los coches y piensa en una liga elástica. Si dibujas 2 puntos en esa liga y luego la estiras, los puntos se alejan el uno del otro. Pero ojo, los puntos no se están moviendo sobre la liga. No tienen patitas ni motores. Se alejan porque hay más liga entre ellos que antes. Bueno, pues eso es exactamente lo que le está pasando al universo. La ley de Hubble-Lemaître, que es uno de los pilares de la astronomía moderna, nos dice que las galaxias se están alejando de nosotros no porque tengan prisa por irse, sino porque el espacio mismo entre nosotros y ellas se está creando continuamente. Edwin Hubble, un astrónomo que tenía una curiosidad del tamaño del mundo, se dio cuenta de esto hace casi un siglo. Al observar la luz de galaxias lejanas, notó algo que llamó el corrimiento al rojo. En términos sencillos, la luz de esas galaxias se veía más roja de lo que debería, lo que significaba que las ondas de luz se estaban estirando mientras viajaban hacia nosotros. Era la prueba irrefutable de que el universo se estaba expandiendo. Y aquí viene el golpe bajo para nuestras ambiciones intergalácticas. La velocidad a la que una galaxia se aleja de nosotros es directamente proporcional a su distancia. Esto significa que entre más lejos esté una galaxia, más rápido parece estarse alejando. No es un capricho, es pura lógica de expansión. Si tienes 1 metro de espacio y ese metro se estira un 10%, ahora tienes 1 metro con 10 centímetros. Pero si tienes 100 metros de espacio y cada metro se estira ese mismo 10%, de repente tienes 10 metros extra de separación. Por eso, las galaxias que están realmente lejos se están alejando a velocidades que te harían llorar de la pura impotencia. Imagínate que estás en una caminadora eléctrica, de esas del gimnasio. Tú estás corriendo a tu máxima capacidad, dándolo todo, sudando la gota gorda. Pero la caminadora está programada para ir siempre un poquito más rápido de lo que tú puedes correr. No importa cuánto te esfuerces, no importa si entrenas toda tu vida, la distancia entre tú y la pantalla de la caminadora nunca se va a acortar. De hecho, si te descuidas, te vas a ir alejando cada vez más hacia atrás. Eso es lo que nos pasa con el universo. El piso entre la Vía Láctea y las galaxias lejanas se está estirando más rápido de lo que cualquier nave que podamos construir podría avanzar. Esta expansión del propio espacio cambia por completo nuestra percepción de lo que es posible. En un universo estático, llegar a una galaxia lejana sería solo cuestión de tiempo y paciencia. Podrías tardar 1 millón de años, pero eventualmente llegarías. Pero en nuestro universo, el de veras, hay galaxias a las que nunca, pero nunca, vamos a llegar, aunque viajáramos a la velocidad de la luz desde este preciso instante. ¿Por qué? Porque el espacio entre nosotros y ellas se está creando a una tasa que supera los 300.000 kilómetros por segundo. Es como tratar de subir una escalera eléctrica que baja mucho más rápido de lo que tú subes los escalones. Simplemente no hay forma humana, ni física, de ganar esa carrera. Mucha gente se confunde y piensa, bueno, pero si el espacio se crea, ¿no podemos simplemente aprovechar eso? La respuesta es un no rotundo. La expansión no es algo que podamos surfear. No es como una corriente de agua que te empuja. Es la creación de vacío donde antes no lo había. Y ese vacío no tiene energía que podamos usar para impulsarnos. Solo es más distancia, más abismo, más soledad. Es como si el universo estuviera levantando muros invisibles de miles de millones de kilómetros cada segundo, separándonos de todo lo demás. Esta realidad nos pone en una situación muy gacha. Significa que el universo que vemos hoy es el más grande que jamás vamos a poder tocar. Cada segundo que pasa, hay galaxias que cruzan un límite invisible y se vuelven inalcanzables para siempre. Es una carrera contra el tiempo donde el tiempo ya nos lleva mucha ventaja. La expansión del espacio es el mecanismo que el cosmos usa para aislarnos.
para convertirnos en una isla solitaria en un océano que no deja de crecer. Y lo que más saca de onda a los científicos es que esta expansión no es algo que esté pasando allá lejos, en el fin del mundo. Está pasando aquí mismo, en el espacio que hay entre tú y la pantalla, o entre la Tierra y la Luna. Lo que pasa es que a escalas pequeñas, la gravedad y las fuerzas atómicas son lo suficientemente fuertes para mantener las cosas pegadas. Tu cuerpo no se estira porque tus átomos se mantienen unidos por fuerzas muy potentes. La Tierra no se aleja del Sol porque la gravedad los tiene bien agarrados. Pero en el vacío inmenso que hay entre las galaxias, no hay nada que detenga ese estiramiento. Ahí, la expansión es la reina absoluta. Es una sensación extraña, ¿no? Pensar que el suelo del universo no es sólido, que el vacío no es nada, sino algo que crece y se multiplica. Nos hace sentir que estamos viviendo en una burbuja que se infla sin parar y que todo lo que está fuera de nuestra burbuja inmediata se está perdiendo en la oscuridad. La ley de Hubble-Lemaître no es solo una fórmula en un libro de texto, es la sentencia de aislamiento perpetuo para nuestra especie. Nos dice que el universo tiene un plan, y en ese plan, las galaxias no están destinadas a conocerse. Cada vez que miramos por un telescopio y vemos esas espirales hermosas de luz, tenemos que ser conscientes de que estamos viendo algo que, en gran medida, ya perdimos. Muchas de esas galaxias ya se están alejando de nosotros a velocidades tan brutales que ninguna señal de radio, ningún rayo de luz, y mucho menos una nave tripulada por humanos, podrá alcanzarlas jamás. ¿Estamos viendo el pasado? Sí, pero un pasado que se está alejando hacia un futuro donde ya no existimos el uno para el otro. Y si creías que esto era lo peor, espérate a lo que viene, porque si la expansión fuera constante, si siempre se estirara al mismo ritmo, tal vez, y es un tal vez gigantesco, podríamos encontrar una forma de compensarlo con tecnología que hoy nos parece magia. Pero la realidad es todavía más aterradora. Hace apenas unas décadas, descubrimos que el universo no solo se está expandiendo, sino que lo está haciendo cada vez más rápido. Hay algo ahí afuera, un motor invisible y misterioso que está pisando el acelerador a fondo, y ese motor tiene un nombre que suena a película de terror, pero es la realidad más pura de la cosmología, la energía oscura. Pero para entender esa fuerza que está despedazando el mapa del universo, tenemos que mirar hacia lo más profundo del vacío. Hasta hace unas décadas, los científicos pensaban que tenían el universo más o menos descifrado. Creían que, aunque el espacio se estuviera expandiendo, esa expansión eventualmente se iba a frenar. La lógica era simple. La gravedad es como un pegamento cósmico, y todas las galaxias, estrellas y planetas se atraen entre sí. Así que, después del Big Bang, lo normal era esperar que esa atracción gravitatoria actuara como los frenos de un coche, haciendo que todo se moviera más lento con el tiempo. Pero en 1998, la astronomía recibió un cubetazo de agua fría que nos cambió la jugada para siempre. Dos equipos de astrónomos, analizando explosiones de estrellas supernovas muy lejanas, se dieron cuenta de algo que no tenía ningún sentido. El universo no se está frenando. Al contrario, le está metiendo la pata al acelerador a fondo. Ese motor invisible, ese algo que está empujando todo hacia afuera con una fuerza descomunal, es lo que hoy llamamos energía oscura. Y la neta es que el nombre le queda perfecto, porque no tenemos ni la más remota idea de qué es exactamente. Es como un fantasma que llena el vacío del espacio y que parece tener una misión muy clara: separar a las galaxias unas de otras hasta que no quede nada cerca. Si la expansión de la que hablamos antes era un problema, la energía oscura es la sentencia definitiva. Es lo que garantiza que el abismo entre nosotros y el resto del cosmos se vuelva cada vez más insuperable con cada segundo que pasa. Imagínate que lanzas una pelota hacia el cielo. Lo lógico, lo que dicta tu instinto,
es que la pelota suba, pierda velocidad por culpa de la gravedad y luego caiga de regreso a tus manos. Ahora, imagínate que lanzas esa misma pelota y, en lugar de frenarse, ves cómo empieza a ir cada vez más y más rápido, alejándose de ti hasta perderse en las nubes a una velocidad de locos. Te quedarías con el ojo cuadrado, ¿no? Pues eso es exactamente lo que los científicos sintieron cuando descubrieron la energía oscura. El universo decidió ignorar los frenos de la gravedad y prefirió usar un motor de aceleración constante que no parece tener fin. La energía oscura actúa como una especie de presión negativa. En nuestro mundo cotidiano, estamos acostumbrados a que la presión empuje las cosas hacia afuera, como el aire dentro de un globo. Pero en el vacío del espacio, esta presión negativa hace algo mucho más extraño. Hace que el espacio mismo repela al espacio. No es que las galaxias se estén empujando entre ellas como si fueran imanes con el mismo polo. Es que el vacío entre ellas tiene una energía intrínseca que odia estar cerca de sí misma. Y aquí viene lo que realmente está cañón. Cuanta más distancia hay entre dos galaxias, más espacio vacío existe. Y cuanto más espacio vacío existe, más energía oscura hay presente. Y cuanta más energía oscura hay, más rápido se separan esas galaxias. Es un círculo vicioso, una retroalimentación positiva que nos está dejando aislados en una burbuja de soledad cósmica. Para que te des una idea de la importancia de este fenómeno, los cálculos más recientes sugieren que la energía oscura representa aproximadamente el 68% de todo lo que existe en el universo. Todo lo que conocemos, tú, yo, la Tierra, el Sol, los miles de millones de estrellas de la Vía Láctea y todas las galaxias que podemos ver con telescopios, apenas suma un 5% de la composición total del cosmos. El resto es materia oscura y, sobre todo, este motor de expansión acelerada. Estamos viviendo en un universo que está dominado por una fuerza que ni siquiera podemos ver, pero que tiene el control total sobre nuestro destino a largo plazo. Si viviéramos en un universo donde la expansión fuera constante, quizá, en algún punto de un futuro muy lejano, una civilización súper avanzada podría ingeniárselas para alcanzar otra galaxia. Pero con la energía oscura en la ecuación, las reglas cambian de forma dramática. La aceleración significa que la distancia que tenemos que recorrer no solo es grande, sino que crece de forma exponencial. Es como tratar de alcanzar un tren que no solo se aleja de ti, sino que cada metro que recorre lo hace más rápido que el anterior. Eventualmente, el tren va a ir tan rápido que ni siquiera la luz podrá seguirle el paso. Esta presión negativa es la que está despedazando el mapa del universo tal como lo conocemos. Los grandes cúmulos de galaxias, que son las estructuras más masivas del cosmos, están empezando a sentir este estiramiento. Aunque la gravedad todavía mantiene unidas a las galaxias que están muy cerca una de otra, en las escalas más grandes, la energía oscura ya ganó la guerra. Está ganándole el tirón a la gravedad, rompiendo los lazos que unían al universo y convirtiendo lo que antes era una red interconectada de materia en una serie de islas aisladas que nunca más volverán a tocarse. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no sentimos esta energía oscura aquí en la Tierra o en nuestro sistema solar? La respuesta es que, a escalas pequeñas, la energía oscura es increíblemente débil. Se necesita una cantidad brutal de espacio vacío para que su efecto sea notorio. Es como el aire. Un poquito de aire no pesa nada, pero toda la atmósfera de la Tierra pesa trillones de toneladas. En el espacio que hay entre tú y la persona que tienes al lado, la energía oscura no hace nada, porque la gravedad de la Tierra y las fuerzas que mantienen unidos tus átomos son infinitamente más fuertes. Pero cuando te vas al vacío que hay entre la Vía Láctea y una galaxia que está a millones de años luz, ahí ya no hay nada que detenga a la energía oscura. Ahí es donde se vuelve la jefa absoluta del barrio.
El problema real para nuestras ambiciones de explorar otras galaxias es que la energía oscura no se cansa. No es un impulso que se vaya a agotar. Según lo que entendemos hoy, es una propiedad constante del espacio mismo. Esto significa que mientras haya espacio, habrá energía oscura. Y mientras haya energía oscura, la expansión seguirá acelerándose. Estamos atrapados en una trampa perfecta. El universo nos está gritando que el tiempo para visitar a nuestros vecinos se está acabando. Cada segundo que pasa, la energía oscura empuja a las galaxias lejanas un poquito más allá de nuestro alcance, haciendo que el costo energético de un posible viaje se dispare hasta lo imposible. Es una realidad que te pega en el orgullo como especie. Nos gusta pensar que somos los conquistadores del espacio, que el cielo es el límite y que con suficiente tecnología podemos superar cualquier obstáculo. Pero la energía oscura no es un obstáculo tecnológico, es un obstáculo ontológico. Es el universo diciéndonos que hay lugares a los que simplemente no estamos invitados. No importa si inventamos motores de antimateria o si logramos vivir para siempre. La aceleración del espacio es un muro que se levanta más rápido de lo que nosotros podemos construir escaleras. Al final del día, la energía oscura es la responsable de que el universo se esté volviendo un lugar cada vez más vacío y solitario. Si pudiéramos adelantar el tiempo miles de millones de años, veríamos un cielo nocturno completamente negro, sin una sola galaxia a la vista, porque todas habrían sido empujadas por esta fuerza invisible más allá de lo que podemos observar. Estamos en la edad de oro de la astronomía, simplemente porque todavía podemos ver lo que hay afuera, pero esa ventana se está cerrando. Esa aceleración nos lleva directito a un concepto que es todavía más aterrador y fascinante: el horizonte de eventos cósmico. Si la energía oscura sigue empujando las cosas cada vez más rápido, llegará un momento en que esas galaxias se alejarán de nosotros a una velocidad efectiva mayor que la de la luz. Y cuando eso pase, se acabó el juego. Esas galaxias desaparecerán de nuestra realidad para siempre. Pero para entender cómo es que algo puede moverse más rápido que la luz y qué significa eso para nuestro futuro, tenemos que asomarnos a esa frontera invisible donde el universo se rompe de forma definitiva. Toda esta locura de la expansión y la energía oscura nos lleva a un punto sin retorno, una frontera invisible que es, posiblemente, el concepto más aterrador de toda la astronomía. Se llama el horizonte de eventos cósmico. Y no es una pared de cristal en medio del espacio ni una línea pintada en el vacío. Es algo mucho más sutil y, por lo mismo, mucho más definitivo. Es el límite de lo que podemos tocar, influir o incluso conocer. Es la barda que el universo levantó para decirnos: hasta aquí llegaste, chavo. Lo que está del otro lado ya no es asunto tuyo. Para entender esta bronca, tenemos que recordar lo que dijimos sobre el espacio estirándose. Si la expansión se está acelerando, llega un momento en que la distancia entre nosotros y una galaxia muy lejana crece tan rápido que supera la velocidad de la luz. Yo sé lo que estás pensando, pero Einstein dijo que nada va más rápido que la luz. Y tienes razón, nada se mueve a través del espacio más rápido que la luz. Pero el espacio mismo puede estirarse a la velocidad que se le dé la gana. No hay ninguna ley física que le prohíba al vacío crecer a un ritmo desenfrenado. Imagínate que estás en un aeropuerto, parado sobre una de esas bandas mecánicas que te ayudan a caminar más rápido. Si la banda se mueve hacia adelante, tú avanzas más rápido. Pero ahora imagina que la banda es infinita y se mueve en dirección contraria a ti. Si tú caminas a 5 kilómetros por hora, pero la banda se mueve hacia atrás a 10 kilómetros por hora, por más que te esfuerces, te vas a estar alejando del final del pasillo. Bueno, pues en el cosmos, la luz es ese caminante y la expansión del espacio es la banda mecánica. El horizonte de eventos cósmico es ese punto donde la banda mecánica del espacio
se mueve hacia atrás exactamente a la velocidad de la luz. Cualquier galaxia que hoy se encuentre más allá de esa frontera ya se está alejando de nosotros a una velocidad efectiva superior a los 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que la luz que esas galaxias están emitiendo en este preciso segundo, mientras tú lees esto, nunca, jamás, por los siglos de los siglos, va a llegar a la Tierra. Piénsalo un momento, porque está de locos. Esas galaxias siguen ahí, tienen estrellas, tal vez tienen planetas con civilizaciones que se están preguntando lo mismo que nosotros, pero para nosotros ya son fantasmas. Su luz actual está tratando de cruzar el abismo para llegar a nuestros telescopios, pero como el espacio entre nosotros y esa luz se está creando más rápido de lo que la luz puede avanzar, el rayo de luz es como un nadador tratando de llegar a una orilla que se aleja más rápido de lo que él nada. El resultado es que esa luz se queda atrapada en el camino, estirándose y perdiendo energía hasta desaparecer en la oscuridad total. Esto crea lo que los científicos llaman una desconexión causal. Es un término muy elegante para decir que esas galaxias ya no forman parte de nuestro universo interactivo. No podemos mandarles un mensaje de radio, porque la señal nunca llegaría. No podemos mandar una nave, aunque fuera la nave más rápida de la ciencia ficción, porque el espacio se expandiría más rápido de lo que la nave podría cruzarlo. Para todos los efectos prácticos, esas galaxias están fuera de nuestra realidad. Es como si estuvieran en otro universo, aunque técnicamente compartamos el mismo espacio-tiempo. Lo más triste de todo es que este horizonte no es estático. Se está encogiendo en términos de lo que podemos alcanzar, debido a que la energía oscura está acelerando la expansión. Cada vez hay más galaxias que cruzan esa línea roja. Hoy vemos miles de millones de galaxias con el telescopio James Webb, pero muchas de esas imágenes que vemos son postales del pasado. Estamos viendo cómo eran hace miles de millones de años, cuando todavía estaban lo suficientemente cerca para que su luz pudiera ganarle la carrera a la expansión. Pero si pudiéramos ver cómo están ahora mismo, nos daríamos cuenta de que muchas ya cruzaron el horizonte, ya se fueron. Ya no hay forma de ir hacia ellas. Es una sensación de aislamiento absoluto. Nos gusta creer que el universo observable es nuestro jardín, que tarde o temprano podremos explorarlo todo. Pero el horizonte de eventos cósmico nos dice que nuestro jardín es en realidad una celda que se hace cada vez más pequeña. Estamos viviendo en una burbuja de luz rodeada por un océano de oscuridad que crece sin parar. Todo lo que está fuera de esa burbuja es inaccesible, intocable y eventualmente invisible. Si mandáramos una nave espacial hoy mismo hacia una de esas galaxias que están justo en el límite del horizonte, la nave nunca llegaría. Los astronautas verían cómo la galaxia de destino se vuelve cada vez más roja, más tenue y más lenta, hasta que simplemente se desvanecería en el fondo cósmico de microondas. Nunca chocarían contra una pared, simplemente verían cómo su objetivo se aleja para siempre, por más que le metan toda la potencia a sus motores. Es una persecución donde el destino siempre corre más que el perseguidor. Esta realidad nos obliga a replantearnos todo nuestro futuro como especie. Siempre hemos tenido esa mentalidad de frontera, de que siempre hay un más allá que conquistar. Pero la física nos está poniendo un límite muy claro. El 94% de las galaxias que podemos ver hoy en el universo observable ya están fuera de nuestro alcance para siempre. Ya cruzaron el horizonte. Solo nos queda el 6% restante, y ese número sigue bajando cada día que pasa. La neta es que vivimos en un universo que se está rompiendo. La expansión acelerada está despedazando la conectividad del cosmos. Estamos viendo las últimas luces de un espectáculo que se está apagando, o mejor dicho, que se está alejando tanto que ya no podemos ver las lámparas. El horizonte de eventos cósmico
Es la prueba final de que el universo no es un lugar para ser conquistado en su totalidad. Es un lugar para ser observado con humildad, sabiendo que la mayor parte de él ya se nos escapó de las manos. Pero no todo es depresión y soledad. En medio de este caos de expansión y horizontes que se cierran, hay una pequeña excepción a la regla. Hay un pequeño grupo de galaxias que se niegan a seguirle el juego a la energía oscura. Un puñado de vecinas que están tan cerca de nosotros que la gravedad ha logrado ganar la pelea, al menos por ahora. Es nuestro barrio, nuestro refugio en medio de la tormenta. Y aunque nunca llegaremos a las galaxias lejanas que están cruzando el horizonte, nuestro destino con estas vecinas cercanas es algo completamente distinto. De hecho, con ellas no solo vamos a tener contacto, sino que vamos a terminar fundiéndonos en un abrazo cósmico que cambiará el cielo para siempre. Pero para entender esa excepción, tenemos que hablar de nuestro grupo local. Después de todo este rollo de galaxias fantasmales, horizontes que se cierran y una soledad cósmica que te pone la piel de gallina, a lo mejor te estás preguntando si de plano ya valió todo y estamos condenados a quedarnos solitos en este rincón de la Vía Láctea. Pero tranquilo, que no todo es oscuridad. En medio de este caos de expansión acelerada y energía oscura, existe una pequeña victoria de la materia. Hay un lugar donde las leyes de la física decidieron darnos un respiro, y ese lugar es lo que los astrónomos llaman el grupo local. Es nuestro barrio, nuestra pandilla, y es la única razón por la que el cielo nocturno no se va a quedar vacío mañana mismo. Para entender por qué el grupo local es especial, hay que pensar en el universo como una pelea de box eterna entre dos pesos pesados. En una esquina tenemos a la energía oscura, que quiere estirarlo todo y separar a las galaxias. Y en la otra esquina tenemos a la gravedad, que es como ese pegamento aferrado que quiere mantener todo unido. En las distancias brutales que separan a los grandes cúmulos de galaxias, la energía oscura gana por nocaut, porque hay demasiado espacio vacío para que la gravedad pueda hacer algo. Pero en las distancias cortas, la cosa cambia. La gravedad se pone las pilas y logra ganarle el tirón a la expansión. Nuestro grupo local es un pequeño vecindario de unas 50 galaxias. La mayoría son chiquitas, lo que llamamos galaxias enanas, como las nubes de Magallanes que se ven desde el hemisferio sur. Pero los verdaderos jefes del barrio somos nosotros, la Vía Láctea, y nuestra vecina grandota, la galaxia de Andrómeda. Estamos tan cerca, y pongo comillas porque, como ya vimos, son millones de años luz, que nuestra atracción gravitatoria mutua es más fuerte que el empuje de la energía oscura. Somos como un grupo de amigos que se agarran de las manos con mucha fuerza mientras una corriente de agua intenta arrastrarlos. La corriente se lleva todo lo demás, pero a nosotros no nos suelta. Y aquí viene lo más loco de todo. Mientras el 94% del universo se está alejando de nosotros a toda velocidad, Andrómeda está haciendo exactamente lo contrario. Andrómeda viene hacia nosotros. No solo no se está escapando, sino que se está acercando a unos 110 kilómetros por segundo. Eso es lo suficientemente rápido como para darle la vuelta a la Tierra en unos 6 minutos. Es una de las pocas galaxias en todo el cielo que muestra un corrimiento al azul, en lugar de al rojo, lo que significa que el espacio entre nosotros se está encogiendo, no estirando. Mucha gente se emociona y dice, ¡órale! Entonces, sí vamos a llegar a nuestra galaxia más cercana. Y técnicamente, sí, pero no como tú crees. No vamos a llegar como visitantes en una nave espacial tipo Star Trek. Vamos a llegar porque el destino nos va a estampar contra ella. En unos 4.500 millones de años, más o menos al mismo tiempo que el Sol se esté convirtiendo en una gigante roja y se trague a la Tierra, la Vía Láctea y Andrómeda se van a dar un llegue cósmico de proporciones épicas. Pero no te imagines un choque de microbuses en hora pico donde todo explota y vuela por los aires.
Las galaxias son, en su mayoría, espacio vacío. Las estrellas están tan lejos unas de otras que es casi imposible que dos de ellas choquen de frente. Lo que va a pasar es más bien como una danza. Las dos galaxias se van a empezar a rodear, jalándose con su gravedad, deformando sus brazos espirales y mezclando sus nubes de gas y polvo. Va a ser un espectáculo visual que, si quedara alguien en la Tierra para verlo, sería lo más impresionante de toda la historia de la astronomía. El cielo se llenaría de miles de estrellas nuevas y el núcleo de Andrómeda se vería tan grande y brillante como una segunda luna. Al final de este proceso, que va a durar cientos de millones de años, la Vía Láctea y Andrómeda ya no van a existir como las conocemos. Se van a fundir en una sola estructura gigante, una galaxia elíptica enorme que algunos ya bautizaron como Lactómeda o Milcomeda. Todo nuestro grupo local, incluyendo la galaxia del Triángulo y las galaxias enanas, va a terminar formando parte de esta nueva mega isla. La gravedad habrá ganado su última gran batalla en nuestro rincón del universo, creando un refugio masivo de estrellas y planetas. Esta es la excepción gravitacional. Mientras el resto del universo se despedaza y se aleja hacia el olvido, nosotros nos estamos consolidando. Somos una de las pocas islas que van a sobrevivir al aislamiento total. Pero hay una trampa en esta victoria. Una vez que nos fundamos con Andrómeda, el espacio que nos rodea va a seguir expandiéndose. La energía oscura no se va a detener solo porque nosotros nos hayamos unido. Lo que va a pasar es que, con el tiempo, todas las demás galaxias que no forman parte de nuestro grupo local van a desaparecer detrás del horizonte de eventos que mencionamos antes. Llegará un día, en un futuro muy, muy lejano, en el que los habitantes de Lactómeda miren hacia afuera con sus telescopios y no vean nada, absolutamente nada. El cielo fuera de nuestra galaxia estará completamente negro. No habrá otras galaxias que observar, ni corrimientos al rojo que medir, ni pruebas del Big Bang. Si en ese entonces nace una nueva civilización, ellos van a pensar que su galaxia es todo lo que existe, que el universo es una sola isla de estrellas rodeada por un vacío infinito y eterno. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una época donde todavía podemos ver el resto del cosmos, pero esa ventana se está cerrando mientras nos preparamos para nuestro encuentro inevitable con Andrómeda. Es curioso, ¿no? Pasamos tanto tiempo soñando con viajar a otras galaxias, con ser exploradores de lo desconocido, y resulta que la única galaxia a la que realmente vamos a llegar es la que viene a buscarnos para devorarnos. Es un recordatorio de que en el espacio, la escala de tiempo y de fuerza es la que manda. No somos nosotros los que decidimos a dónde ir, es la masa, la gravedad y la energía oscura las que dictan el guión de esta película. El grupo local es nuestra balsa salvavidas. Es el único pedazo de universo que realmente nos pertenece y al que tenemos acceso. Todo lo que está fuera de este pequeño club de galaxias es, para fines prácticos, una ilusión temporal que se está desvaneciendo. Así que, aunque nunca lleguemos a las galaxias lejanas que vemos en las fotos del Hubble, podemos estar seguros de que nuestra relación con Andrómeda es para siempre. Es un matrimonio forzado por la gravedad, pero es lo único que nos va a salvar de la soledad absoluta en el futuro profundo del cosmos. Pero claro, antes de que nos pongamos demasiado sentimentales con este abrazo galáctico, tenemos que aterrizar la nave. Porque aunque la gravedad nos acerque a Andrómeda, los problemas prácticos de movernos, incluso dentro de este barrio, siguen siendo una pesadilla. No solo es la distancia o la expansión, es que nuestros cuerpos de carne y hueso no están hechos para esto. La biología y la energía necesaria para cruzar incluso el espacio entre nosotros y nuestras vecinas más cercanas son barreras que podrían ser tan definitivas como las leyes de Einstein. Pero de esos límites físicos y del desgaste de la vida misma vamos a platicar ahora.
Porque el costo de ser un viajero intergaláctico es mucho más alto de lo que cualquier presupuesto gubernamental podría pagar. Supongamos por un momento que somos bien tercos y que, a pesar de la expansión del espacio, de la energía oscura y de los límites de Einstein, decidimos que a como dé lugar queremos cruzar el vacío hacia otra galaxia. Ya no estamos hablando de esperar a que Andrómeda choque con nosotros en unos miles de millones de años. Queremos ir allá. Queremos ser los protagonistas de la travesía. Pues lamento decirte que, incluso si la física nos diera permiso, la ingeniería y nuestra propia biología nos pondrían un alto definitivo. Los retos prácticos de un viaje intergaláctico son tan brutales que hacen que mandar gente a Marte parezca un juego de niños en el parque. El primer gran problema es la cuenta del combustible, y no me refiero a unos cuantos litros de gasolina. Para mover una nave espacial a través del vacío intergaláctico a una velocidad que no nos tome toda la eternidad, necesitamos una cantidad de energía que simplemente no cabe en nuestra imaginación. Según las leyes de la termodinámica, para acelerar una nave de un tamaño razonable, digamos, algo parecido a un portaaviones donde quepan miles de personas y todo lo necesario para sobrevivir, a una velocidad cercana a la de la luz, tendrías que convertir masas planetarias enteras en energía pura. Literalmente, tendrías que comerte un planeta como Júpiter o Saturno, deshacerlo átomo por átomo y usar toda esa masa como combustible mediante procesos de aniquilación de materia y antimateria. No hay reactor nuclear ni panel solar en el mundo que pueda darnos ese empujón. Estamos hablando de una escala de ingeniería que requiere que una civilización tenga el control total sobre los recursos de todo su sistema solar, solo para mandar un barquito al otro lado del charco cósmico. El costo energético es tan alto que, básicamente, tendrías que sacrificar tu propio sistema solar para poder salir de él. Es un precio que ninguna especie cuerda estaría dispuesta a pagar. Y si logramos resolver el relajo de la energía, nos topamos con la fragilidad de nuestra propia existencia. La neta es que el cuerpo humano es una máquina muy eficiente para vivir en la Tierra, pero es una basura para vivir en el espacio profundo. No evolucionamos para estar fuera de la protección de la atmósfera y del campo magnético de nuestro planeta. En el espacio intergaláctico no hay nada que te proteja de la radiación cósmica de fondo. Son partículas cargadas de altísima energía que atraviesan las paredes de cualquier nave como si fueran de papel y que despedazan tu ADN en cuestión de segundos. Vivir millones de años en ese entorno, que es lo que duraría el viaje incluso a velocidades increíbles, es una sentencia de muerte biológica. No hay blindaje de plomo lo suficientemente grueso que pueda detener ese bombardeo constante, sin que la nave sea tan pesada que no se pueda mover. Tu cuerpo empezaría a fallar. Cáncer, degradación neurológica, pérdida de masa ósea y muscular. Para cuando la nave llegara a su destino, lo más probable es que solo transportara un montón de polvo orgánico o seres tan deformados por la radiación que ya no tendrían nada de humanos. A esto hay que sumarle la ausencia total de biosferas planetarias. Nosotros dependemos de un ecosistema complejo para sobrevivir. Necesitamos bacterias, plantas, ciclos de agua y aire que se autorregulan. Tratar de replicar eso de forma artificial dentro de una lata de metal durante millones de años es, hoy por hoy, imposible. Los sistemas siempre fallan. Las piezas se desgastan. Los recursos se contaminan. Mantener un equilibrio biológico perfecto por escalas de tiempo que superan la existencia de civilizaciones enteras es un reto que la tecnología de fierros y cables simplemente no puede resolver. Aquí es donde los futuristas y los científicos más aventados dicen que, si queremos llegar a otra galaxia, tenemos que dejar de ser nosotros. La única forma de sobrevivir al abismo intergaláctico es a través de una evolución artificial o digital. Tendríamos que abandonar nuestros cuerpos de carne y hueso, que son tan delicados, y convertirnos en algo más.
Quizás subir nuestra conciencia a computadoras, convirtiéndonos en seres digitales que no necesitan comida, ni oxígeno, ni temen a la radiación, y que pueden apagarse durante 1.000.000 de años y despertar como si nada cuando lleguen a su destino. O tal vez tendríamos que editar nuestro código genético de una forma tan radical que crearíamos una especie nueva, una diseñada específicamente para vivir en el vacío, con piel resistente a la radiación y metabolismos que funcionen a temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero si hacemos eso, surge una pregunta filosófica que te vuela la cabeza. ¿Realmente sería la humanidad la que llegó a otra galaxia? Si lo que llega es un robot con un algoritmo que imita a un humano o una criatura genéticamente modificada que ya no siente ni piensa como nosotros, ¿podemos decir que nosotros lo logramos? La respuesta más honesta es que no. El costo de la entrada al viaje intergaláctico es, paradójicamente, nuestra propia humanidad. Incluso si ignoramos el drama de convertirnos en robots, hay que pensar en la degradación de la información. En un viaje de millones de años, ¿cómo mantienes viva la cultura, el idioma, el propósito de la misión? En la Tierra, las lenguas cambian en unos cuantos siglos. Las religiones y los imperios caen en un par de milenios. Imagina una sociedad confinada en una nave durante 2 millones de años. Para cuando lleguen a Andrómeda, habrán pasado por miles de generaciones que nunca han visto un árbol, que nunca han sentido el viento en la cara. Su realidad sería la nave, y nada más. Probablemente olvidarían de dónde vienen o por qué están ahí. La Tierra sería un mito, una leyenda de un planeta azul que quizás ni siquiera existió. El viaje intergaláctico no es solo una cuestión de motores más potentes, es una pelea contra el desgaste de la vida misma. El universo parece haber diseñado las cosas de tal manera que cada galaxia sea un experimento aislado. Las distancias son tan grandes y el entorno es tan hostil que la vida, tal como la conocemos, está confinada a su lugar de origen. Somos como flores que solo pueden crecer en un jardín específico. Si intentas cruzarlas por el desierto que hay entre los jardines, se marchitan mucho antes de ver la siguiente barda. Es una realidad que pega duro en el ego. Nos gusta vernos como los futuros señores del universo, pero la física y la biología nos están diciendo que somos seres locales. Estamos hechos de la materia de esta galaxia, bajo las leyes de este sistema solar, y nuestro destino está ligado a este rincón del espacio. El sueño de ser una especie intergaláctica es hermoso, pero choca de frente con la realidad de que somos seres de carbono viviendo en un universo de radiación y vacío. Así que, mientras miramos hacia esas otras islas de estrellas, tenemos que aceptar que son lugares para la imaginación, no para la colonización. El abismo energético y biológico es el guardián que mantiene a cada especie en su sitio. Pero este aislamiento no es solo un límite para nosotros hoy. Es el preludio de un destino mucho más grande y solitario que le espera a todo el cosmos. Porque mientras nosotros lidiamos con nuestros cuerpos débiles y nuestros tanques de gasolina vacíos, el universo sigue su marcha hacia un final donde el aislamiento ya no será una opción, sino la única realidad posible. El destino de las islas de estrellas está escrito, y es un final que nos va a dejar completamente solos en la inmensidad. Todo este camino que hemos recorrido, desde los abismos de cuatrillones de kilómetros hasta los límites de la biología y la energía, nos lleva a un destino final que es, francamente, difícil de digerir. Si proyectamos la película del universo hacia el futuro lejano, nos damos cuenta de que no solo estamos atrapados en nuestra galaxia hoy, sino que el aislamiento será absoluto y definitivo para cualquiera que venga después de nosotros. Estamos caminando hacia una era donde el concepto mismo de universo va a cambiar para siempre, volviéndose un lugar mucho más pequeño, oscuro y, sobre todo, solitario. La energía oscura, ese motor invisible del que platicamos, no se va a cansar ni va a dejar de empujar. Al contrario,
Su aceleración garantiza que el espacio entre los cúmulos de galaxias se estire cada vez más rápido. Eventualmente, todas esas galaxias que hoy vemos con nuestros telescopios y que ya están fuera de nuestro alcance, se alejarán tanto que cruzarán el horizonte observable, una por una, como si alguien estuviera apagando las luces de una ciudad lejana. Las galaxias irán desapareciendo de nuestro cielo. Primero se volverán más rojas, luego más tenues, hasta que su luz sea tan débil y esté tan estirada que ningún instrumento, por más avanzado que sea, podrá detectarlas. Llegará un punto en el futuro profundo del cosmos donde el aislamiento será total. La Vía Láctea, ya fundida con Andrómeda y las demás galaxias del grupo local, en esa mega estructura llamada Lactómeda, se convertirá en una isla solitaria en medio de un océano de vacío eterno. Todo lo que no esté amarrado a nosotros por la gravedad se habrá ido para siempre. Y cuando digo para siempre, lo digo en serio. No es que vayan a estar muy lejos, es que estarán causalmente desconectadas de nuestra realidad. El espacio entre nosotros y el resto de la materia del universo se estará creando a una velocidad tan brutal que ni siquiera un rayo de luz podrá volver a unirnos. Lo que está más cañón de todo este escenario es lo que los científicos llaman amnesia cósmica. Imagínate a una civilización que nazca en Lactómeda dentro de 1 billón de años. Para ellos, la astronomía será una ciencia muy diferente y mucho más aburrida. Cuando miren hacia afuera con sus telescopios súper avanzados, no van a ver el fondo cósmico de microondas, porque esas ondas estarán tan estiradas que serán imposibles de medir. No van a ver otras galaxias, porque todas habrán cruzado el horizonte. No verán ninguna prueba de que el universo se está expandiendo ni de que alguna vez hubo un Big Bang. Para esos astrónomos del futuro, el universo consistirá únicamente en su propia galaxia. Van a creer que viven en una isla de estrellas estática, rodeada por un vacío infinito que no tiene principio ni fin. No tendrán forma de saber que alguna vez existieron miles de millones de otras galaxias con sus propias historias, sus propios soles y tal vez sus propias civilizaciones. Toda la evidencia de la inmensidad del cosmos que nosotros disfrutamos hoy se habrá borrado de la faz de la realidad. Vivirán en una mentira impuesta por la física, convencidos de que son lo único que existe en la nada. Esa soledad absoluta es el destino final de las islas de estrellas. El universo se está convirtiendo en un lugar donde cada grupo de galaxias que logró mantenerse unido por la gravedad se volverá un universo cerrado en sí mismo. La red cósmica, esa estructura hermosa de filamentos de materia que conecta todo el espacio, se va a deshilachar hasta que no quede nada más que puntos aislados de luz, perdiéndose en la oscuridad. Es un final que se siente gacho, la neta. Pensar que todo este conocimiento que estamos acumulando hoy, todas estas fotos increíbles del Hubble y del Webb, tienen una fecha de caducidad no por falta de memoria humana, sino porque el universo mismo va a esconder las pruebas. Este aislamiento absoluto nos obliga a ver nuestra situación actual con otros ojos. A veces nos quejamos de que estamos lejos de todo, de que es una bronca llegar a Marte o de que nunca conoceremos a los aliens de Andrómeda. Pero si lo piensas bien, somos una de las generaciones más afortunadas de toda la historia de la vida. Estamos viviendo en la edad de oro de la cosmología. Nacimos en el momento exacto en el que el universo todavía es lo suficientemente joven para mostrarnos su pasado, pero lo suficientemente viejo para que hayamos desarrollado la tecnología para entenderlo. Tenemos el privilegio de ver el mapa completo. Podemos ver hacia atrás, hasta el origen de todo, y podemos ver hacia afuera, hacia esas otras islas de luz que se están despidiendo de nosotros. Somos los testigos de un espectáculo que no va a durar para siempre. Dentro de la escala de tiempo del universo, este periodo de conectividad visual es apenas un parpadeo, y nosotros estamos aquí, justo en medio de ese parpadeo, tratando de descifrar el mensaje
antes de que la oscuridad se lo trague todo. Al final, la razón por la que nunca llegaremos a nuestra galaxia más cercana no es solo una cuestión de motores o de combustible, es porque el universo tiene su propia agenda. Es un organismo que prefiere la separación sobre la unión, que valora el vacío sobre la materia. Nos puso en una carrera donde la meta se aleja más rápido de lo que podemos correr, y donde el premio por participar es darnos cuenta de nuestra propia pequeñez. Pero en esa pequeñez hay una belleza increíble. El hecho de que una especie de primates en un planeta azul pueda entender por qué no puede salir de su casa y pueda predecir el destino solitario de todas las estrellas es un triunfo del espíritu humano. Así que, la próxima vez que salgas y veas el cielo estrellado, no te sientas mal por no poder viajar a esas otras galaxias. Mejor disfruta de que todavía puedes verlas. Disfruta de que todavía somos parte de un universo conectado, aunque sea solo por hilos invisibles de luz que tardan millones de años en llegar. Porque el destino de Lactómeda, esa isla solitaria en el océano de vacío, ya está escrito. Y aunque nunca crucemos el abismo, el simple hecho de haberlo mirado a los ojos y haber entendido sus reglas nos hace, de alguna manera, dueños de nuestro propio rincón en la eternidad. El universo se está despidiendo, estirándose hacia un olvido inevitable, donde cada galaxia será una prisión de luz en un desierto negro. Pero hoy, todavía podemos ver el horizonte. Hoy, todavía podemos soñar con lo que hay del otro lado, sabiendo que, aunque nunca pongamos un pie en esas tierras lejanas, su luz fue suficiente para encender nuestra curiosidad. Y tal vez, solo tal vez, eso sea más que suficiente para una especie que apenas está aprendiendo a caminar entre las estrellas de su propio barrio.